En su libro El católico instruido en su religión, Conversaciones de un padre de familia con sus hijos, según las necesidades del tiempo, escrito en 1853, San Juan Bosco expone los errores de las sectas, herejías y falsas religiones. En la plática 13 de dicho libro, San Juan Don Bosco nos ofrece la siguiente refutación del Islam. Sí, comienza por decirnos qué cosa se entiende por maometismo. Por maometismo se entiende una colección de máximas tomadas de varias religiones, las cuales al ser practicadas llegan a destruir cualquier principio de moralidad. ¿En qué países se profesa este maometismo? El maometismo se profesa en una gran parte de Asia, y también en una parte de África. ¿De quién debe su principio el maometismo? El maometismo tiene su principio en Mahoma. Oh, sobre este Mahoma tenemos tanta curiosidad de oír hablar. Dinos lo que sabes de él. Lo que la historia cuenta de este famoso impostor es demasiado largo de referir, lo que voy a daros a conocer solamente es cómo fundó su religión. Mahoma nació en una familia pobre, de padre gentil y de madre hebrea, en el año 570, en la Meca, ciudad de la Arabia, poco distante del Mar Rojo. Hambriento de gloria y deseoso de mejorar su condición anduvo vagando por muchos países y llegó a ser agente viajero de una mercader viuda de Damasco, que enseguida lo desposó. Era tan astuto que supo aprovecharse de su enfermedad y de su ignorancia para fundar una religión. Padeciendo de epilepsia, el mal caduco, afirmaba que aquellos sus colapsos frecuentes eran otros tantos arrebatamientos para tener coloquios con el ángel Gabriel. ¡Qué impostor! Engañar a la gente de esta manera. ¿Habrá también intentado hacer milagros para confirmar su predicación? Mahoma no podía hacer milagro alguno en confirmación de su religión, porque no era enviado de Dios. Dios solo es autor de los milagros. Dado que se vanagloriaba de ser superior a Jesucristo, se creería que pudo hacer milagros a la par de él. De otro modo, respondería que los milagros eran hechos por Jesucristo, y que él fue levantado por Dios para restablecer la religión con la fuerza. Con todo, se vanagloriaba de haber hecho uno, y decía que, habiendo caído un pedazo de la luna en sus manos, él había sabido reponerlo. En memoria de este ridículo milagro los maometanos portan como divisa la media luna. Reís, oh hijos míos, y con mucha razón, porque un hombre de facha similar hubiera podido considerarse cual charlatán, que no predicador de una nueva religión. Cuando por esta causa se corrió la fama de que era un impostor y perturbador de la tranquilidad pública, sus conciudadanos quisieron apresarlo y darle muerte. Pero él se dio a la fuga, y se retiró a la ciudad de Medina con algunos libertinos que le ayudaron a convertirse en señor de la misma. ¿En qué cosa propiamente consiste la religión de Mahoma? La religión de Mahoma consiste en una monstruosa mezcolanza de judaísmo, de paganismo y de cristianismo. El libro de la ley maometana es llamado Alcorán, o sea, libro por excelencia. Esta religión también es llamada turca porque está muy difundida en la Turquía, es decir en el Imperio Otomano, musulmana por Musul, nombre que los maometanos dan al director de la oración, islamismo, del nombre de algunos de sus reformadores, pero es siempre la misma religión fundada por Mahoma. ¿Por qué Mahoma hizo esa mezcolanza de varias religiones? Porque como los pueblos de la Arabia eran en parte judíos, en parte cristianos, y otros paganos, él, para llevarlos a todos a seguirle, tomó una parte de las religiones que profesaban, y escogió especialmente aquellos puntos que pudieran mayormente favorecer los placeres sensuales. ¿Puede decirse propiamente que Mahoma fuese un hombre letrado? De ninguna manera, ni mucho menos sabía escribir, y para componer su Alcorán fue ayudado de un hebreo y de un monje apóstata. Hablando de la historia sagrada confunde un hecho con el otro, por ejemplo, atribuye a María, hermana de Moisés, más hechos que los que conciernen a María, madre de Jesucristo, con muchísimos otros despropósitos. Esto me parece impresionante. Si Mahoma era ignorante, ni hizo ningún milagro, ¿cómo pudo propagar su religión? Mahoma propagó su religión, no con milagros o con la persuasión de las palabras, sino con la fuerza de las armas. Religión que, favoreciendo toda suerte de libertinaje, en poco tiempo hizo convertir a Mahoma en jefe de una formidable tropa de milicianos. Con ellos recorría los países del Oriente ganándose a las gentes, no con insinuarles la verdad, ni con milagros o profecías, sino que por único argumento alzaba la espada sobre las cabezas de los vencidos gritando, o creer o morir.
¡Qué canalla! ¿Son estos los argumentos que se deben usar para convertir a la gente? Sin duda, siendo Mahoma tan ignorante, ¿hubiera diseminado en el Corán muchos errores? El Alcorán contiene una serie de errores a cual más inmenso contra la moral y contra el culto del verdadero Dios. Por ejemplo, excusa de pecado a quien niega a Dios por temor de la muerte, permite la venganza, asegura a sus secuaces un paraíso, pero lleno de solos placeres terrenos. En resumen, la doctrina de este falso profeta permite cosas tan obscenas que el alma cristiana tiene horror de mencionar. ¿Qué diferencia hay entre la iglesia cristiana y la mahometana? La diferencia es grandísima. Mahoma fundó su religión con la violencia y con las armas, Jesucristo fundó su iglesia con palabras de paz, sirviéndose de los pobres, sus discípulos. Mahoma fomentaba las pasiones, Jesucristo mandaba negarse a sí mismo. Mahoma no hizo ningún milagro, Jesucristo hizo muchísimos milagros a plena luz del día y en presencia de innumerables multitudes. Las doctrinas de Mahoma son ridículas, inmorales y corruptoras, las de Jesucristo son augustas, sublimes y purísimas. En Mahoma no se cumplió ninguna profecía, en Jesucristo se cumplen todas. En síntesis, la religión cristiana, en cierta manera, conduce al hombre feliz en este mundo para elevarlo después a los gozos del cielo. Mahoma degrada y envilece la naturaleza humana, y cifrando la felicidad en los placeres carnales, reduce al hombre al grado de los animales inmundos. ¿Qué te pareció la refutación del Islam por San Juan Bosco? ¿Tienes otros argumentos que quisieras compartir? Escríbelos en los comentarios. Y si te gustó el video no dudes en darle pulgar arriba para que le llegue a más gente y compártelo con tus amigos. Para más contenido como este únete a la nueva cruzada.